la primera carta de Timoteo, capítulo 3, y hoy vamos a enfocar en el versículo 2. Pablo escribe a su amigo Timoteo, un discípulo suyo en la fe, que está pastoreando en la ciudad de Éfeso. Pablo le escribe para ayudarlo en el ministerio en la ciudad de Éfeso. Y en el capítulo 3 encontramos algo de información acerca de el ministerio del obispo en la iglesia. Y mencionamos la vez pasada que obispo significa o habla del mismo rol o mismo oficio que anciano o pastor en la iglesia. Usamos estas tres palabras para hacer referencia al mismo oficio. La vez pasada hablamos del versículo 1, que dice, palabra fiel es esta: si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Y hablamos de la necesidad de este trabajo y hablamos de cuál es este trabajo de anciano o de obispo en la iglesia. Leímos de Ezequiel 34, donde el Señor reclama a los pastores de Israel que mal manejaron la responsabilidad que Dios les había dado. Y luego leímos también del libro de Hechos, capítulo 20, donde el apóstol Pablo habla a los ancianos de la ciudad de Éfeso en Mileto y les advierte de unos peligros y les anima a ser fieles en su trabajo. Hoy vamos a empezar a hablar de los requisitos para el oficio de obispo. El versículo 2 dice así: un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe de ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito en el lazo del diablo. Aquí menciona algunos requisitos para el hombre que desea ser uno de los pastores en la iglesia. Estos no son requisitos para la salvación. La salvación es un regalo que Dios nos da por su gracia. No tenemos que lograr cierto nivel y luego el Señor nos va a salvar. No es así. El Señor nos rescata cuando estamos quizás en nuestro momento más bajo. El Señor nos rescata de la esclavitud del pecado por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios desea que su iglesia sea dirigida por hombres piadosos, hombres fieles al Señor. Así que el Señor establece ciertos requisitos para el oficio de obispo, anciano, pastor. Estos requisitos son características del hombre que es capaz de pastorear a la iglesia. Y pudiéramos decir que estos requisitos proveen una buena definición de un hombre maduro en Cristo.
Empieza con la palabra irreprochable. Irreprochable. Esta palabra significa una persona de tal carácter moral que no está abierto a acusación formal. No le queda acusación formal en su contra, en contra de su carácter. Esto es la palabra irreprochable. Y pudiéramos decir que las demás palabras o los demás requisitos dan definición o nos ayudan a entender esta palabra irreprochable. Es importante que los líderes de la iglesia sean irreprochables para su propia protección, como también para la protección de la iglesia y el mantenimiento de una buena reputación en ella delante del mundo. Cuánta vergüenza ha sido causada para iglesias locales cuando los líderes de la iglesia practican pecados que traen mucha vergüenza sobre la iglesia. Pastores que cometen adulterio o tengan una amante, pastores que arrebatan el dinero de la iglesia, pastores que no viven de acuerdo a estos requisitos que el Señor nos ha dado para el bien de su iglesia y para el avance de su reino. Empieza el autor, el apóstol Pablo, con un requisito muy importante. Dice, marido de una sola mujer. Ahí habla de la fidelidad en su matrimonio, fidelidad a su esposa. La fidelidad en el matrimonio es muy, muy importante. Se necesita de hombres fieles. Y Proverbios capítulo 20, el versículo 6, nos dice que los hombres fieles son contados y a veces difíciles de hallar. En el matrimonio tenemos la oportunidad de observar la fidelidad de un hombre en los tiempos difíciles y en los buenos, en enfermedad y en salud, en pobreza y en prosperidad. Tenemos la oportunidad de observar la fidelidad de un hombre viendo su matrimonio. Sigue fiel a su esposa aun cuando las cosas son difíciles, aun en la pobreza, aun cuando ella se enferma, aun cuando se enriquece. Si llega a tener mucho dinero, ¿sigue fiel a su esposa? La fidelidad en nuestros matrimonios es muy, muy, muy importante. El matrimonio representa la relación entre Cristo y su iglesia. Y Dios nos llama a nosotros los hombres a amar a nuestras esposas fielmente, aún en los momentos más difíciles. El matrimonio es el terreno de prueba de la fidelidad del anciano. Y a veces este campo de prueba puede ser muy difícil. Pero esto es parte de la gracia de nuestro Señor. El Señor se interesa mucho en nuestra santificación. Y el matrimonio puede ser una oportunidad de crecer en la santificación. No solo puede ser,
sino que si nosotros seguimos fieles a Dios y fieles a nuestros matrimonios, será una herramienta en la mano de Dios para nuestra santificación. ¿Cómo es tu fidelidad en tu matrimonio? ¿Demuestras amor sacrificial para tu esposa? ¿Demuestras amor sacrificial para tu esposa? ¿Demuestras liderazgo de siervo, sirviendo a tu esposa? ¿Demuestras integridad sexual? Estas son importantes, muy importantes preguntas. Y cuando pensamos en el rol o en el oficio de anciano en la iglesia, estas preguntas nos pueden ayudar a discernir quiénes son los llamados por Dios a ejercer este oficio. O te dejas llevar por tu lujuria. En nuestro día abundan oportunidades para alimentar a la lujuria. Abundan las oportunidades de alimentar a la lujuria. Muchos hombres y mujeres son adictos a la pornografía, que es tan fácil de ver en nuestro tiempo. Tan fácil. Una encuesta de pastores.com indica que 54% de los pastores vieron pornografía en el último año. Y esto es una tragedia. Es una tragedia en la iglesia de Dios cuando sus líderes, sus pastores, están comprometidos de esa forma con el pecado sexual. Proverbios 4:23 nos manda guardar nuestros corazones sobre toda cosa guardada. Y la lujuria electrónica es uno de los problemas más grandes en nuestra época, una de las mayores maneras de descuidar nuestra alma, de descuidar nuestros corazones, es de participar en la lujuria electrónica. El riesgo es mucho, hermanos. El riesgo es muchísimo. Y tenemos que cuidarnos a nosotros mismos para la gloria de Dios, para el bien de nuestra propia relación con Él, para el bien de nuestra familia y para el bien de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Lujuria y pornografía son unas de las más filosas flechas que Satanás tiene en su aljaba. Las ha utilizado con bastante éxito durante toda la historia. Y si leemos la historia de la Biblia, vemos que el pueblo de Israel fue dañado por esta flecha de Satanás cuando adoraron al becerro de oro. Vemos a Sansón también herido por esta flecha de Satanás repetidas veces. David, Salomón, y Dios reclama al pueblo de Israel por su infidelidad a sus matrimonios en el libro de Malaquías, capítulo 2. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 2 y el versículo 13 y 14. Malaquías 2 dice así: y esta otra cosa hacen, cubren el altar del Señor de lágrimas, llantos y gemidos,
porque Él ya no mira la ofrenda ni la acepta con agrado de su mano. Y ustedes dicen, ¿por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. El pueblo de Israel, aún llegando al fin del Antiguo Testamento, estaban o seguían practicando estos pecados que les habían herido vez tras vez tras vez en su historia. Y si nosotros no nos cuidamos, si nosotros no hacemos caso a las advertencias del Señor, nosotros también caeremos heridos por estas flechas de Satanás. Necesitamos, hermanos, estar preparados siempre con la armadura de Dios, sabiendo que sin la ayuda de Dios nosotros caeremos fácilmente. Satanás ha utilizado la lujuria y toda clase de pecado sexual para esterilizar los ministerios de muchos predicadores en nuestra época, tristemente. Y no es solo la obra de Satanás, sino que la carne y el mundo participan en esto. Puedan participar en nuestra destrucción. El hombre idóneo para el oficio de anciano es fiel a su esposa y a su pacto nupcial. Sigue el ejemplo de fidelidad de nuestro Señor Jesucristo. Él es fiel a su esposa. Dice el libro de Efesios capítulo 5 y el versículo 25, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio Él mismo por ella. Nuestro Señor Jesucristo amó a su iglesia con amor sacrificial. El Señor Jesucristo fue fiel a ella hasta la cruz. Nuestro Señor Jesucristo es el principal ejemplo de fidelidad. No tiene par. Nuestro Señor Jesucristo es el más fiel. Y nosotros, como seguidores de nuestro Señor Jesucristo, como cristianos, debemos practicar esta misma fidelidad en nuestros matrimonios. Sigue el autor, después de marido de una sola mujer, diciendo sobrio. ¿Qué es sobrio? ¿O qué significa sobrio? Habla de el dominio propio, moderación en sus apetitos, sus deseos bajo control. El hombre que califica para anciano tiene las riendas de su vida, no permite que sus deseos le controlan. El opuesto de sobrio es ebrio, ¿verdad? O borracho. Hemos conocido a personas borrachas, ¿verdad? Y como que en el momento no tienen el control de sus deseos, de sus apetitos, de sus palabras, etc. Entregan el control de estas cosas a el alcohol. Entregan sus pensamientos al alcohol, droga o alguna otra cosa, alguna otra sustancia. Pero el que es sobrio está en sus 5 sentidos y tiene el dominio propio
La capacidad de decirse a sí mismo que no. Vamos a tener que decirnos a nosotros mismos no muchísimas veces en esta vida. Vamos a ser tentados a pecar muchísimas veces. Pudiéramos pasar por varias tentaciones en un solo día o en una sola hora. El hombre sobrio piensa correctamente y quiere glorificar a Dios y puede ver que desobedecer a Dios traerá graves consecuencias y decide obedecer al Señor. Así que el hombre idóneo para el rol de anciano en la iglesia no permite que sus deseos le controlan. Él puede ayunar. No es el hombre que se porta como bebé hasta que toma su cafecito en la mañana. No es el hombre que depende de la soda para mantenerse feliz. Ahora, no estamos diciendo que estas cosas son esencialmente malas, pero no nos podemos dejar controlar por nada, sino solo el Espíritu de Dios y su palabra. No es el hombre que pasa horas delante de su dispositivo jugando videojuegos. Esto no es sobriedad, hermanos. Esto no es sobriedad. Esto es otra clase de borrachera. Y luego dice, sobrio, prudente. Y muchas de estas palabras son similares, son muy similares. La prudencia habla de una persona que tiene sentido común, que es discreto y sabio, capaz de tomar buenas decisiones, tanto en su vida personal como también para la vida de la iglesia. Un hombre con cordura, con sabiduría, es el hombre prudente. Y luego habla de conducta decorosa, conducta digna de respeto, que se porta de manera apropiada. Una persona que no causa vergüenza por su inmadurez. Ahora, si tienen vergüenza cuando uno predica la palabra, bueno, está bien, pero no causa vergüenza por su inmadurez. Gravedad en su porte, no dado a bromas ridículas. Sobriedad, seriedad. Y luego la última palabra que vamos a considerar hoy es la palabra hospitalario. Hospitalario. Esta palabra traduce una palabra griega, filoxenos, que habla de amor a extranjeros. Amor a personas que son para él extranjeros, que recibe a otras personas bien, en su casa o en la iglesia o quizás en la calle, pero que recibe y expresa amor para estas personas. Que sea amoroso no solo para su familia o para su iglesia, sino para otras personas también. Personas que quizás son para él extranjeros de otro país o quizás que hablan otro idioma o quizás tienen otra cultura distinta y diferente a la suya. Personas que quizás no ha conocido anteriormente. Tiene amor para estas personas. En todos estos requisitos vemos una persona que enfatiza el bienestar de otros sobre su propio bienestar. Vemos a un hombre que mortifica la carne, negándose a sí mismo para el bien del reino de Dios y para el bien espiritual de su familia
de la iglesia y de otras personas. Vemos a un hombre que recibe la sabiduría de Dios y toma decisiones de acuerdo a lo que Dios ordena en su palabra. Jesús es el que perfectamente llena todos estos requisitos. Nuestro Señor Jesucristo es quien llena estos requisitos a la perfección. Y vamos a terminar con Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, empezando con el versículo 21. Nuestro Señor Jesucristo tenía la sobriedad para obedecer a su Padre, la prudencia de no permitirse controlar por ninguna otra cosa, sino por el plan de su Padre, la voluntad de su Padre. Y nuestro Señor Jesucristo expresó amor a los extranjeros o a los ajenos cuando el Señor Jesucristo nos amó a nosotros más que cualquier otra persona nos pudiera amar, muriendo en nuestro lugar en la cruz de Calvario. Dice así: porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. El poder de morir al pecado y vivir para Cristo se encuentra en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sin el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, seguimos con el corazón endurecido en contra de Dios, el conocimiento entenebrecido, amando principalmente a nosotros mismos y no a otros y mucho menos a Dios. Pero en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros que tenemos fe en el Señor, somos capacitados para amar a Dios, decir que no a la carne y sí a Cristo, capacitados para seguirlo fielmente en esta vida. Y algún día, por la gracia de nuestro Señor, seremos recibidos allá en la gloria. Como hemos mencionado, estos requisitos nos dan una buena descripción de la madurez en Cristo. Una madurez que todos nosotros deberíamos aspirar a tener o a lograr. Yo deseo ser un hombre prudente, yo deseo ser un hombre sobrio. Y se puede aplicar también a las mujeres. Ustedes mujeres, claro que no pueden ser marido de una sola mujer, pero pueden buscar ser personas sobrias, mujeres prudentes, mujeres decorosas o de conducta decorosa, mujeres que aman a los demás, hospitalarias.
estas palabras definan madurez en Cristo y que el Señor sigue obrando en nosotros, cultivando esta actitud o estas actitudes en nosotros para su gloria y para el bien de su pueblo. Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Y gracias te damos, Padre, por esta lista de requisitos que tú has dado para el que ocupa el oficio de obispo, anciano en tu iglesia. Gracias te damos, Padre, por la obra de tu Espíritu Santo, santificándonos. Y sabemos, Señor, que hemos fallado en estas cosas. Pedimos, Señor, tu perdón por los momentos en que te hemos desobedecido en estas cosas. No hemos vivido de acuerdo a tus mandamientos. Gracias te damos por Cristo, quien vino aquí al mundo para pagar el precio de nuestros pecados y para limpiarnos de nuestra maldad. Y pedimos, Señor, que en un sentido práctico nos alejas más y más de nuestra maldad, Señor. Y nos ayudes, Señor, a vivir para ti, Señor, para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya.